Bueno, chavales, ¿quién no ha soñado alguna vez con jugar un dragón perfecto y terminar sacrificando en C3 para penetrar la posición enemiga, ¿verdad? O un sacrificio en F6. Son los dos sacrificios de calidad más típicos sobre el enroque, ¿verdad? Donde suele estar ubicado un caballo, bien en C3 o bien en F6. La posición que os estoy mostrando es una posición caserilla que he creado yo, donde es el turno de las negras. Como podéis ver, el rey negro está bastante seguro, estamos igualados de material, tenemos ambos bandos 6 peones, 3 piezas menores, 2 torres y una dama, pero el negro tiene una torre situada en una columna semiabierta mirando a un caballo de C3. Siempre que tengamos una torre mirando a un caballo de C3 donde está el rey enrocado en largo, siempre tenemos que considerar el sacrificio de calidad. En la mayoría de los casos no va a funcionar, ¿vale? Pero hay ciertos casos en los que sí. Este es uno de ellos, ¿vale? Quiero que me deis líneas concretas, quiero que veáis cuál es la solución completa del ejercicio. En este caso, usando el método de las jugadas forzadas, que tanto Divis como yo hemos sido súper pesados con vosotros, la posición se resuelve muy fácilmente. ¿Qué son las jugadas forzadas? Jaques, captura y amenazas. Simplemente usando ese método, esta posición se resuelve, ¿vale? Aquí la jugada torre por C3 es muy interesante. Incluso, aunque no veáis la continuación, quiero decir, hemos colocado un peón en C3 doblado muy débil. Ahora tenemos una casilla de penetración de entrada A3 para que la dama venga con consecuencias fatales, pero incluso jugando posicionalmente el blanco debe estar perdido, porque es que fijaros, este punto es súper vulnerable. Una vez penetre un caballo en C3, las blancas tienen que abandonar. Pero en este caso, tras la simple dama A3 jaque, rey B1 y por ejemplo caballo A4, se amenaza tanto mate en B2 como la entrada en C3. De hecho, el mate en B2 es inevitable y las negras dan mate en una. Así que, bueno, siempre todo el mundo mirando esos sacrificios de calidad típicos contra el enroque. Otra posición que corresponde a una partida entre la gran Judith Polgar y Igor Vasilievich Ivanov, ¿no? Donde las negras acaban de jugar E5. Las blancas aquí se retiraron a E3, que es un error. Ahora después vamos a tratar de explicar el porqué. Pero bueno, esto por supuesto corresponde a una siciliana, donde el alfil de B3 es un alfil muy potente, donde las negras tienen mucho contrajuego relacionado con la columna C, y donde las blancas tienen una ventaja de espacio en el flanco de rey, pero a su vez el peón D4 puede ser débil en ciertas posiciones. Fijaros que aquí, de nuevo, la posición es muy interesante y os recomiendo que paréis a pensar para encontrar la solución. Tenéis que decidir si el sacrificio en C3 es correcto o no. De hecho, voy a poner dos problemitas. Uno, decidme si el sacrificio es correcto tras alfil E3 o tras alfil F2. ¿En cuál de las dos situaciones? Bueno, tras alfil F2, realmente, ahora la jugada torre por C3 no es tan fuerte, ya que tras B por C3, una de las ideas del negro era tratar de capturar el peón D4, que como digo es un peón muy débil. Con el alfil en F2 simplemente las blancas pueden jugar torre H1 y no está claro que tengas una compensación en esta posición. Sin embargo, tras la jugada que realizó Judith Polgar alfil E3, ahora sí que torre por C3 es un verdadero bombazo. ¿Por qué? Porque tras B por C3, por supuesto, ahora la dama se va a incorporar a 5 mirando a C3, pero la jugada alfil C6, si las negras consiguen capturar el peón D4, por supuesto que ya la compensación es máxima e incluso las negras estarán mucho mejor. Habrá caído un peón central, un caballo estará presionando C3, la dama está también atacando al enroque largo y luego el centro de peones es muy móvil y también el alfil de casillas negras se puede incorporar al ataque. Así que bueno, aquí hay dos posibilidades. Una de ellas es jugar alfil D5, ¿no? Para defender el peón D4, y la otra es simplemente pasar como hizo Judith Polgar con rey B2. Si las blancas juegan alfil D5, vendría alfil por D5, E por D5, dama A5, con consecuencias fatales para las blancas. Fijaros que estamos amenazando entrar en A2, en C3, y también estamos dándole vía libre a la torre de C8. Por ejemplo, si rey B2, que parece que defiende los dos puntos débiles, vendría torre C8, perdón, atacando en C3, y si alfil F2, por ejemplo, una jugada como torre C4, estamos reventando al blanco. Fijaros que estamos pasando con la torre a A4, hay un dama B5 jaque, existe un E4, un caballo E4 también metiendo presión sobre C3. En definitiva, el blanco está completamente tieso. En la partida se jugó rey B2. Y tras caballo por E4, las negras estaban muy bien. Se amenazan un montón de descubiertas. Por ejemplo, caballo por C3 ya es una amenaza. Y si queréis os muestro el desenlace de la partida. Judith E4, E5 por parte de Ivanov. Bueno, dándole vía libre al alfil de E7, que tras un dama 5, bueno, pues vamos a estar mirando la casilla A3.
Torre de 3 se jugó en la partida. Dama 5 y alfil H6. Bueno, presionar el punto G7, amenazar. Simple, alfil F6. El negro estaba muy bien. Aquí, bueno, las amenazas son muchísimas, ¿no? Estamos amenazando caballo F2, incluso un D4 para abrir la diagonal de este alfil. La ventaja es decisiva, ¿no? La partida de Judith Polgar jugó torre G3, tras caballo por G3, alfil por G7, esta era su idea, pero simplemente no funciona. Ella quería meter el facun ahí hasta F6, pero tras la simple caballo H5, el negro quedó con pieza de más, ¿no? Caballo por F6 y aquí Judith Polgar abandonó. Por ejemplo, si torre por F6 no estás amenazando nada, qué sé yo, una jugada como D4 debe proporcionar muchísima ventaja a las negras. Así que ya sabéis, estos son los dos temas típicos que os he mostrado en este vídeo. Perdón, un tema típico, el de sacrificio de calidad en C3. Siempre que tengáis una torre, columna semiabierta y las blancas o el bando contrario disponga de un caballo en C3 donde podamos reventar la estructura de peones, pues siempre por lo menos considerarlo, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo que ya será el último de esta serie. Un abrazo.